En la orilla sur de Sevilla, donde los edificios son viejos y las paredes guardan el calor del día como si también tuvieran memoria, vivía un chico llamado Diego con su madre Carmen en un piso pequeño que crujía por las noches cuando el viento pasaba entre las ventanas mal cerradas. La casa olía siempre a jabón barato y a café recalentado porque Carmen trabajaba limpiando casas ajenas desde antes de que amaneciera hasta que el cielo se pintaba de naranja. Detrás de los bloques grises Diego tenía 17 años y aunque su cuerpo aún era el de un adolescente, sus ojos cargaban un cansancio antiguo, el tipo de cansancio que nace cuando un niño entiende demasiado pronto que la vida no es un juego sino una lucha diaria. Por mantenerse a flote, el padre de Diego había muerto en un accidente en la construcción cuando él apenas recordaba su voz y desde entonces la ausencia se había convertido en un mueble más dentro de la casa, algo que nadie mencionaba pero que siempre estaba allí ocupando espacio en la mesa, en el sofá y en el silencio de las noches. Carmen intentaba que su hijo no sintiera el peso de la pobreza, pero la pobreza no se puede esconder del todo, siempre se asoma en la nevera medio vacía, en la ropa que se usa un año más de lo debido y en las cuentas que se acumulan como cartas de amenaza. Diego estudiaba en el instituto del barrio y soñaba con ser técnico informático porque le gustaban los ordenadores y decía que en ese mundo digital tal vez nadie le preguntaría de qué calle venía. Por las tardes trabajaba como repartidor en bicicleta, llevaba mochilas térmicas llenas de comida que olía a queso fundido y especias que él pocas veces probaba, pedaleaba bajo el sol fuerte de Andalucía y también bajo la lluvia fina que mojaba los huesos, pero nunca se quejaba porque cada entrega significaba unos euros más para ayudar en casa y cada cliente que le daba una propina era como un pequeño respiro en medio de un día largo. Carmen siempre le decía que su mayor orgullo sería verlo graduarse con un título en la mano, lejos de la vida dura que ella había conocido desde niña, limpiando suelos que no eran suyos y escuchando conversaciones de gente que jamás imaginaría lo que es contar monedas antes de ir al mercado. Diego sonreía cuando ella hablaba así, pero por dentro sentía que el tiempo corría más rápido que sus oportunidades. Una tarde Carmen regresó a casa antes de lo habitual con los hombros caídos y la mirada perdida. Diego supo que algo no estaba bien porque su madre era de esas mujeres que sonríen incluso cuando están cansadas, pero ese día ni siquiera lo intentó. Le contó que una de las familias para las que trabajaba ya no podía pagarle porque la hija se mudaba a otra ciudad. Carmen hablaba despacio como si cada palabra pesara. Diego sintió un golpe en el estómago, pero la abrazó fuerte y le dijo que todo saldría bien, aunque no tenía idea de cómo esa noche cenaron pan duro con tomate y un poco de atún que Carmen había pedido fiado en la tienda de la esquina, prometiendo pagarlo cuando pudiera. Diego se quedó despierto mirando el techo agrietado de su habitación, escuchando la respiración de su madre al otro lado de la pared y tomando una decisión que le quemaba el pecho. Al día siguiente, mientras esperaba pedidos en la plaza, se encontró con Marcos, un chico que había sido su amigo de la infancia, pero que en los últimos años se movía con gente diferente, siempre con ropa nueva, zapatillas caras y un móvil brillante. Marcos lo saludó con entusiasmo y le habló de una oportunidad de trabajo en Madrid como vigilante de seguridad en una empresa grande. Según él, el sueldo era alto, el alojamiento estaba incluido y en pocos meses Diego podría enviar dinero suficiente para que su madre dejara de limpiar casas ajenas. Diego escuchaba con el corazón acelerado porque cada palabra sonaba como una puerta que se abría después de años de paredes cerradas, pero también sentía una sombra de duda recordando las advertencias de su madre sobre las ofertas que parecen milagros. Marcos insistía, decía que él conocía a alguien dentro, que todo era legal, que muchos chicos del barrio ya se habían ido y estaban ganando buen dinero. Diego miró su bicicleta vieja apoyada contra un banco de la plaza y pensó en las manos agrietadas de su madre en las noches sin dormir y en el miedo constante a no llegar a fin de mes. La tentación se hizo más fuerte que la prudencia. Esa noche le contó a Carmen que le había salido un trabajo temporal fuera de la ciudad. No le dio muchos detalles porque temía que ella se asustara. Carmen se quedó en silencio un momento largo, como si su intuición luchara contra la esperanza. Al final lo abrazó y le dijo que tuviera cuidado. Le entregó una medalla pequeña de la Virgen que había sido de su padre y le pidió que la llamara todos los días. Diego prometió volver pronto con dinero suficiente para cambiar sus vidas. Con esa promesa latiendo en el pecho, preparó una mochila con ropa sencilla,
Una sudadera vieja y una foto de él con su madre en la feria del barrio. A la mañana siguiente se encontró con Marcos en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Allí había una furgoneta blanca con las ventanas traseras cubiertas por cortinas oscuras. Dentro ya esperaban otros chicos jóvenes que parecían nerviosos y hablaban poco. El hombre que conducía se presentó como encargado de la empresa y les pidió los teléfonos móviles para guardarlos durante el viaje. Según él era por seguridad y para hacer los contratos. Al llegar Diego sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero se dijo que era normal tener miedo antes de un cambio grande. La furgoneta arrancó y mientras la ciudad quedaba atrás, Diego miró por la ventana el paisaje de carreteras largas y campos secos bañados por la luz dorada del atardecer. Pensó en su madre fregando suelos en ese mismo momento sin saber que su hijo se alejaba más de lo que imaginaba. Pensó en su padre y en la medalla que ahora colgaba de su cuello. Pensó en el futuro que deseaba construir con sus propias manos sin darse cuenta de que cada kilómetro lo llevaba hacia un lugar donde las promesas se convierten en trampas y donde la esperanza de los pobres es usada como carnada por quienes no tienen alma. La furgoneta avanzaba por la autopista mientras el cielo se oscurecía poco a poco y las luces de la ciudad quedaban atrás como estrellas apagadas. Diego intentaba mantener la calma respirando despacio, pero algo en su pecho le decía que aquello no era un viaje normal. Los otros chicos iban en silencio, algunos miraban al suelo, otros cerraban los ojos como si quisieran despertarse de un mal sueño. El hombre que conducía no hablaba y el que iba de copiloto miraba constantemente por el retrovisor, vigilando cada movimiento dentro del vehículo. Después de varias horas salieron de la carretera principal y tomaron un camino estrecho rodeado de campos secos y naves industriales abandonadas. No se veía ninguna señal de ciudad ni de casa, solo oscuridad y tierra. Diego sintió un vacío en el estómago cuando la furgoneta finalmente se detuvo frente a una reja metálica alta que se abrió desde dentro sin que nadie bajara a tocarla. Al entrar vio un terreno amplio con varios almacenes viejos y focos de luz blanca que hacían que todo se viera frío y sin vida. Los hicieron bajar uno por uno. Un hombre alto con chaqueta negra y mirada dura les ordenó ponerse en fila. Nadie sonreía, nadie parecía estar allí para ofrecer un trabajo digno. Diego buscó a Marcos con la mirada, pero él evitaba mirarlo y eso le heló la sangre. Les pidieron sus mochilas, sus documentos y cualquier cosa personal. Cuando Diego dudó, el hombre alto se acercó tanto que pudo oler su aliento a tabaco y le dijo que allí las reglas eran simples: obedecer o sufrir. Uno de los chicos empezó a llorar en silencio y otro preguntó cuándo empezarían a trabajar. La respuesta fue una risa seca que resonó en el patio como un golpe. Entonces Diego entendió que no estaban en una empresa sino en una trampa. Los llevaron a un almacén grande con colchones viejos tirados en el suelo y una bombilla desnuda colgando del techo. Allí les dijeron que dormirían y que al día siguiente comenzarían el entrenamiento. Nadie habló de contratos ni de sueldos ni de horarios, solo de disciplina y lealtad. Diego se sentó en un rincón abrazando su mochila ya vacía, sintiendo que el mundo que conocía se había cerrado detrás de él como una puerta sin manija. Esa noche casi no durmió, escuchando pasos, gritos lejanos y el ruido metálico de puertas que se cerraban. Al amanecer los despertaron a golpes en la puerta y los sacaron al patio, donde otro hombre con voz ronca les explicó que ahora trabajaban para una organización y que su función sería obedecer órdenes sin hacer preguntas. Habló de castigos, habló de consecuencias para sus familias, habló de cómo nadie sabía dónde estaban y cómo nadie vendría a rescatarlos. Cada palabra caía como una piedra sobre el pecho de Diego, que pensó en su madre sola en casa esperando una llamada que nunca llegó porque su teléfono ya no estaba con él. Comenzaron con ejercicios físicos hasta que las piernas no respondían. Luego les enseñaron a cargar cajas, a vigilar puertas, a moverse en silencio por los pasillos de los almacenes. Nadie explicaba para qué servía todo eso, pero todos entendían que no era algo legal. Un chico intentó escapar corriendo hacia la reja, pero no llegó lejos. Lo trajeron de vuelta golpeado y lo dejaron tirado frente a los demás como advertencia. Diego tuvo que apartar la mirada para no romperse por dentro. Los días se mezclaban entre cansancio, miedo y órdenes gritadas. Aprendió que el lugar estaba lejos de cualquier pueblo y que los hombres armados vigilaban todo a todas horas. Por las noches algunos chicos lloraban en silencio llamando a sus madres en susurros que se perdían en la oscuridad. Diego hablaba con un chico llamado Andrés que era de Valencia y que había llegado engañado con la misma promesa de
trabajo. Los dos compartían historias de sus casas, de sus madres, de comidas sencillas que ahora parecían lujos imposibles, y se prometieron que si surgía una oportunidad intentarían escapar juntos, aunque ninguno sabía cómo. Un día los reunieron frente al hombre de chaqueta negra que parecía ser el jefe. Les dijo que pronto harían su primera tarea real y que de su obediencia dependería si seguían vivos. Diego sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies porque entendió que los estaban empujando hacia algo mucho más oscuro que simples trabajos ilegales. Esa noche no pudo dormir. Recordó la medalla de su padre que aún colgaba de su cuello y la apretó fuerte pidiendo en silencio una señal. Una salida, cualquier cosa que lo devolviera al lado de su madre. Mientras tanto en Sevilla, Carmen caminaba de un lado a otro en el pequeño piso mirando el teléfono cada pocos minutos. La primera noche pensó que Diego estaría ocupado instalándose. La segunda sintió un nudo de preocupación y a la tercera ya no pudo más y salió a buscar ayuda. Fue a la policía donde le dijeron que debía esperar porque a veces los jóvenes se van sin avisar. Carmen sintió rabia, impotencia y un miedo que le quemaba la garganta, pero no se rindió. Empezó a preguntar en el barrio, habló con vecinos, con amigos de Diego, con antiguos compañeros de clase, hasta que alguien mencionó a Marcos. Ese nombre se le quedó clavado en la mente como una espina y decidió buscarlo sin saber que mientras ella recorría calles con el corazón roto, su hijo estaba atrapado en un lugar donde la noche no terminaba y donde cada amanecer traía un poco más de oscuridad. Los días dentro del complejo, perdido en medio de la nada, empezaron a borrar el sentido del tiempo para Diego, porque allí no existían calendarios ni relojes, solo órdenes, gritos, pasos apresurados y el sonido metálico de puertas que se abrían y cerraban como si cada ruido fuera una cadena invisible que los mantenía atados al miedo. El entrenamiento se volvió más duro y más oscuro. Ya no solo corrían hasta que las piernas temblaban, sino que aprendían a vigilar, a cargar objetos pesados, a moverse de noche sin hacer ruido y a obedecer sin mirar a los ojos a los hombres que mandaban. Diego sentía que cada tarea lo alejaba más del chico que había sido en Sevilla, del estudiante que soñaba con ordenadores y del hijo que prometió volver pronto con dinero limpio para su madre. Por las noches, cuando el cansancio vencía un poco al terror, se quedaba mirando el techo del almacén, imaginando la cocina de su casa, el ruido de la cafetera vieja y la voz de Carmen preguntándole si quería más pan aunque ella se quedara sin probar bocado. Esos recuerdos eran lo único que le recordaba que todavía era humano, porque todo a su alrededor parecía diseñado para convertirlos en otra cosa, en herramientas sin pasado ni futuro. Andrés se convirtió en su apoyo más cercano. Hablaban en susurros, compartiendo historias pequeñas como si fueran tesoros. Contaban anécdotas del colegio, del primer amor, de las fiestas del barrio, cosas simples que ahora parecían parte de otra vida. Diego le confesó que cada noche soñaba que volvía a casa y encontraba a su madre dormida en el sofá esperando su llamada. Andrés le dijo que su madre también debía estar buscándolo, porque las madres nunca se rinden, y esa frase se quedó grabada en la mente de Diego como una chispa de luz en medio de la oscuridad. Un día los reunieron a todos en el patio. El hombre de chaqueta negra caminaba frente a ellos con las manos detrás de la espalda, observándolos como si eligiera animales en un mercado. Dijo que había llegado el momento de demostrar lealtad, que ya no eran invitados sino parte de algo más grande y que debían probar que merecían seguir respirando. Ordenó que trajeran a un hombre atado con la cara golpeada. Nadie explicó quién era ni qué había hecho, pero el mensaje era claro: querían que uno de los chicos lo lastimara para mostrar obediencia. El silencio se hizo tan pesado que costaba respirar. Diego sintió que el corazón se le salía del pecho y recordó la medalla que llevaba colgada bajo la camiseta. Pensó en su madre, en su padre y en todo lo que le habían enseñado sobre el bien y el mal. El jefe señaló a un chico que temblaba y le puso un objeto en la mano. El chico lloraba diciendo que no podía, que no era un criminal, pero uno de los guardias lo golpeó hasta que apenas se mantenía en pie. Al final otro hombre intervino y dijo que todavía no estaban listos, que seguirían entrenando, pero que la próxima vez no habría excusas. Esa escena dejó a Diego con un temblor que no se le fue en días. Entendió que no solo querían su trabajo, querían romperlos por dentro para que olvidaran quiénes eran. Mientras tanto en Sevilla, Carmen no dejó de moverse. Fue a hospitales, a comisarías, a asociaciones de ayuda, a familias de desaparecidos. Pegó fotos de Diego en farolas, en paradas de autobús, en tiendas
Del barrio cada vez que alguien le decía que tuviera paciencia ella sentía que esa palabra era una ofensa porque una madre no puede tener paciencia cuando no sabe si su hijo come, si duerme o si sigue vivo. Una vecina le habló de un grupo de mujeres que buscaban a sus hijos desaparecidos en otras provincias, mujeres que se organizaban para compartir pistas y presionar a las autoridades. Carmen se unió a ellas y por primera vez sintió que no estaba sola en su dolor. Escuchó historias de engaños parecidos al de Diego, ofertas de trabajo, sueldos altos, viajes urgentes y después silencio absoluto. Cada relato era como un espejo que le devolvía su peor miedo, pero también le daba fuerza porque veía en los ojos de esas mujeres la misma determinación que ardía en su pecho. De vuelta en el complejo, Diego empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: los horarios de los guardias, los momentos en que cambiaban turnos, las zonas menos iluminadas por la noche. Compartió esas observaciones con Andrés en voz baja mientras fingían estar demasiado cansados para hablar. La idea de escapar empezó como un susurro casi prohibido, pero poco a poco se volvió una necesidad porque quedarse significaba perder el alma y tal vez la vida. Diego sabía que el riesgo era enorme, había visto lo que hacían con quienes desobedecían, pero también sabía que su madre no dejaría de buscarlo y que él debía hacer algo para acercarse a ella, aunque fuera un paso pequeño. Una noche, mientras todos fingían dormir, escucharon disparos a lo lejos y gritos que no reconocieron. Al día siguiente faltaban 2 chicos y nadie dio explicaciones. El miedo se volvió aún más denso, como un humo que se metía en los pulmones. Diego miró a Andrés y entendieron sin palabras que el tiempo se acababa. Si no intentaban algo pronto podrían desaparecer igual que los otros. Ese día durante el entrenamiento Diego tropezó a propósito cerca de una puerta lateral y notó que la cerradura no parecía tan fuerte como las demás. Guardó ese detalle en su mente como quien esconde una llave invisible. Por primera vez desde que llegó no solo sintió miedo, también sintió una decisión creciendo dentro de él, una decisión que dolía pero que le recordaba que todavía tenía voluntad. Esa noche, antes de cerrar los ojos, tocó la medalla de su padre y susurró que no se rendiría, que encontraría el camino de vuelta, que su madre no lo había criado para convertirse en sombra en un lugar sin nombre. Y aunque la oscuridad seguía rodeándolo, la decisión de escapar empezó a crecer dentro de Diego como una semilla que rompe la tierra. Aunque todo alrededor sea piedra, cada día observaba con más atención los movimientos de los guardias, los momentos en que se distraían, fumando o discutiendo entre ellos, y las sombras que dejaban los focos en ciertos rincones del terreno. Andrés hacía lo mismo sin hablar demasiado porque hasta las paredes parecían tener oídos. Aprendieron a comunicarse con miradas breves y gestos pequeños que nadie más notaba mientras seguían cumpliendo órdenes, fingiendo obediencia para no levantar sospechas, pero por dentro cada paso que daban era parte de un plan silencioso que aún no tenía forma completa. Una noche, mientras descargaban cajas de una furgoneta, Diego vio que uno de los guardias dejaba un juego de llaves sobre un bidón metálico mientras respondía una llamada. El corazón de Diego latió con tanta fuerza que pensó que podrían escucharlo desde la otra punta del patio, pero no hizo nada en ese momento. Solo guardó la información como otra pieza del rompecabezas porque sabía que un movimiento mal calculado podía costarles la vida. Mientras tanto, en Sevilla, Carmen seguía uniendo fuerzas con otras madres. Viajaban juntas cuando surgía una pista, dormían poco, hablaban mucho y se sostenían unas a otras cuando el cansancio las vencía. En una de esas reuniones, una mujer contó que su hijo había sido llevado con la promesa de un trabajo de seguridad en otra ciudad, exactamente la misma historia que Diego había contado antes de irse. Esa coincidencia fue como un golpe de realidad. Carmen entendió que no era un caso aislado sino parte de algo más grande y oscuro. Eso le dio más rabia pero también más fuerza porque ya no buscaba sola sino dentro de una red de mujeres que no estaban dispuestas a rendirse. De vuelta en el complejo, los chicos fueron despertados antes del amanecer y llevados a un almacén distinto donde había herramientas, palas y sacos. El jefe explicó que debían cavar durante horas bajo la vigilancia de hombres armados. Nadie dijo para qué era el hoyo, pero todos lo intuían. Diego sintió náuseas mientras la tierra húmeda se pegaba a sus manos. Cada palada era un recordatorio de que su vida pendía de un hilo. Andrés trabajaba a su lado en silencio y en un momento en que un guardia se alejó le susurró que no podían esperar más, que algo iba a pasar pronto. Diego asintió sin mirarlo, sabiendo que el tiempo de actuar se acercaba. Esa
noche el cansancio era tan profundo que muchos se quedaron dormidos de inmediato, pero Diego y Andrés permanecieron despiertos contando los pasos de los guardias y las rondas de vigilancia. Notaron que entre un cambio de turno y otro había unos minutos en que el patio quedaba menos vigilado y que la puerta lateral que Diego había observado antes quedaba en sombra. Durante ese breve lapso el plan empezó a tomar forma: salir corriendo hacia esa puerta, cruzar el terreno trasero y alcanzar la carretera, aunque no sabían cuán lejos estaba ni en qué dirección exacta debían ir. Sabían que quedarse era una muerte lenta y segura. Cuando finalmente decidieron que esa sería la noche, Diego sintió un miedo tan intenso que casi le paralizó las piernas. Pensó en su madre, en su casa, en la promesa que le hizo antes de irse, y ese recuerdo le dio la fuerza que necesitaba. Cuando el momento llegó, se levantaron despacio fingiendo ir al baño, caminaron sin prisa hasta la zona oscura y luego echaron a correr con todas sus fuerzas. El aire frío les quemaba los pulmones y el sonido de sus pasos sobre la grava parecía un trueno en medio del silencio. Lograron llegar a la puerta lateral y para su sorpresa no estaba bien cerrada. Diego empujó con el hombro y la puerta cedió con un chirrido que les heló la sangre, pero no se detuvieron. Corrieron hacia el campo abierto sin mirar atrás. Escucharon gritos, disparos al aire y perros ladrando, pero la adrenalina los mantenía en movimiento. Tropezaron, cayeron, se levantaron. Siguieron corriendo sin saber hacia dónde, solo alejándose de aquel lugar que les había robado la juventud y la inocencia. Después de lo que pareció una eternidad, vieron a lo lejos las luces de una carretera y redoblaron el esfuerzo. Andrés empezó a quedarse atrás, respirando con dificultad, pero Diego lo agarró del brazo y lo arrastró casi a la fuerza, recordándole que debían salir juntos como se lo habían prometido. Cuando por fin alcanzaron el asfalto, Diego levantó los brazos desesperado frente a un camión que se acercaba. El conductor frenó bruscamente al ver a dos chicos sucios y heridos aparecer de la nada. Diego apenas podía hablar, pero logró decir que los habían secuestrado, que necesitaban ayuda. El hombre los hizo subir y cerró las puertas con rapidez mientras Diego miraba por la ventana temiendo ver luces persiguiéndolos, pero solo vio la oscuridad del campo alejándose. Por primera vez desde que subió a aquella furgoneta blanca sintió que tal vez existía una salida real, aunque aún no sabía que la pesadilla estaba lejos de terminar y que su regreso a casa estaría marcado por cicatrices que nadie podría ver a simple vista. El camión avanzaba por la carretera oscura mientras Diego luchaba por no perder el conocimiento. Apoyado contra la puerta fría del vehículo, sentía cada golpe y cada herida como si su cuerpo por fin recordara todo el dolor que había estado ignorando por pura supervivencia. Andrés respiraba con dificultad a su lado, pero seguía consciente. El conductor hablaba por teléfono con voz nerviosa explicando que había recogido a dos chicos que decían haber escapado de gente peligrosa y que necesitaban ayuda urgente. Cuando por fin llegaron a una estación de servicio iluminada, llamaron a una ambulancia y a la policía. Diego temblaba no solo por el frío de la noche, sino por el miedo de que alguien pudiera encontrarlos antes de que llegara ayuda. Pero esta vez las luces que aparecieron en el horizonte no eran de perseguidores sino de vehículos de emergencia. Cuando los paramédicos lo subieron a la camilla, Diego apenas podía mantener los ojos abiertos, pero repetía el nombre de su madre como un rezo: Carmen. Carmen, Carmen, como si ese nombre fuera el hilo que todavía lo unía a la vida. Horas después, en un hospital de otra provincia, Diego despertó con la garganta seca y el cuerpo vendado. Un policía estaba junto a la cama y le habló con voz tranquila diciéndole que estaba a salvo, que habían detenido a varias personas en un operativo después de recibir la denuncia del camionero y que ahora necesitaban su testimonio. Diego sintió alivio, pero también un peso enorme, porque sabía que muchos chicos seguían allí atrapados. Pensó en Andrés, que estaba en otra habitación, y en todos los que no habían logrado escapar. Mientras tanto, en Sevilla, Carmen estaba reunida con otras madres cuando recibió la llamada de un número desconocido. Por un instante no quiso contestar por miedo a escuchar algo que la rompiera para siempre, pero lo hizo, y al oír la voz débil de su hijo diciendo «Mamá, estoy vivo», se dejó caer en una silla llorando como si todo el dolor contenido durante semanas saliera de golpe. Al día siguiente viajó sin descansar hasta el hospital. Cuando entró en la habitación y vio a Diego pálido, herido pero respirando, se acercó despacio como si temiera que fuera un sueño y lo abrazó con una fuerza que parecía querer
pegar los pedazos rotos del mundo. Diego lloró contra su hombro pidiendo perdón por haberse ido sin pensar, por haber creído en promesas vacías. Carmen le dijo que no tenía que pedir perdón, que la culpa era de quienes se aprovechan de la necesidad de los pobres, que lo único importante era que estaba vivo y que juntos sanarían aunque las cicatrices tardaran en cerrar. En los días siguientes Diego dio su declaración ayudando a las autoridades a localizar el lugar donde los habían retenido. Gracias a la información de los supervivientes se realizó un operativo que liberó a otros jóvenes y desmanteló parte de la red criminal, pero no todos fueron encontrados y esa verdad dejó una sombra permanente en el corazón de Diego, que entendió que su historia no terminaba con su rescate, sino que apenas empezaba otra etapa más difícil: aprender a vivir después del horror. Cuando regresaron a Sevilla, el barrio los recibió con abrazos, miradas tristes y silencios respetuosos. Diego ya no era el mismo chico que se había ido con una mochila llena de ilusiones ingenuas. Ahora caminaba más despacio, observando todo como si necesitara asegurarse de que el mundo era real. Empezó a ir a terapia, acompañó a su madre a reuniones con otras familias y decidió contar su historia en institutos y centros juveniles para que otros jóvenes no cayeran en la misma trampa. Hablaba de las falsas ofertas de trabajo, de las promesas demasiado buenas y del valor de escuchar la intuición aunque la necesidad grite más fuerte. Carmen siguió colaborando con los grupos de búsqueda porque aunque había recuperado a su hijo, sabía que muchas madres seguían esperando una llamada que tal vez nunca llegaría. Juntos madre e hijo convirtieron su dolor en una forma de lucha en memoria de los que faltaban y en advertencia para los que aún podían salvarse. Algunas noches Diego todavía despertaba sudando recordando la oscuridad del almacén y el sonido de los disparos. Le costaba respirar, pero entonces oía los pasos de su madre en el pasillo o el ruido de la cafetera al amanecer y se recordaba a sí mismo que estaba en casa, que había sobrevivido, que su vida no había terminado en aquel lugar sin nombre. Entendió que la esperanza no es algo grande y brillante, sino algo pequeño y terco que se niega a morir incluso en la noche más larga, y decidió aferrarse a ella por él, por su madre y por todos los que aún esperaban volver.